María estaba radiante. Por fin. Después de meses de buscar, había encontrado la casa perfecta. No era una mansión, ni siquiera era particularmente grande, pero era su asterisco casa. Una casita de 2 pisos con un jardín pequeño pero soleado en un vecindario que parecía sacado de una postal. Tranquilidad era la palabra que le venía a la mente cada vez que pensaba en el Robledal, el nombre del vecindario. El Robledal era un lugar donde los niños jugaban a la pelota en la calle, donde los vecinos se saludaban con una sonrisa y donde las noches eran silenciosas, interrumpidas solo por el canto ocasional de un grillo. Exactamente lo que María había estado buscando. Escapaba del bullicio constante de la ciudad, del tráfico incesante y del estrés diario. Empaquetó sus pertenencias con cuidado, cada objeto envuelto en papel burbuja como si fuera un tesoro. Había trabajado duro para llegar a este punto, ahorrando cada centavo y sacrificando lujos innecesarios. Ahora, la recompensa estaba a la vista. El día de la mudanza amaneció soleado y brillante, un presagio de buena fortuna, pensó María. El camión de mudanzas llegó puntualmente, y en pocas horas, sus cajas y muebles estaban depositados en el interior de su nueva casa. Mientras desempaquetaba las primeras cajas, sintió una oleada de emoción. Cada objeto colocado en su lugar era un paso más hacia la creación de su hogar. Imaginaba cenas con amigos en el jardín, tardes de lectura en el porche y navidades cálidas junto a la chimenea. El futuro se veía brillante y lleno de posibilidades. Tenía grandes esperanzas para esta nueva etapa de su vida. Esperaba conocer a sus vecinos y construir una comunidad sólida. Soñaba con plantar un huerto en el jardín y llenar la casa con risas y alegría. Estaba lista para empezar de nuevo, para dejar atrás el pasado y abrazar el futuro con los brazos abiertos. El Robledal era su lienzo en blanco, y ella estaba lista para pintar una obra maestra. Con la emoción a flor de piel y una caja llena de adornos navideños a medio vaciar, María escuchó un golpe suave en la puerta. Se alisó el pelo, se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano y abrió la puerta con una sonrisa. Allí estaba él, su vecino de al lado. Un hombre mayor, de rostro curtido por el sol y el viento, con el pelo canoso peinado hacia atrás y una mirada que, a primera vista, parecía amable. Vestía una camisa a cuadros desgastada y pantalones de trabajo caqui. Parecía un hombre sencillo, trabajador. Bienvenida al vecindario, dijo el hombre con una voz grave pero cálida. Soy Ricardo, su vecino de al lado. Pero todos me llaman don Ricardo. Extendió su mano, y María la estrechó con gusto. Su mano era fuerte y áspera, una mano que había trabajado duro toda su vida. Muchas gracias, don Ricardo. Soy María. Es un placer conocerlo. Don Ricardo sonrió, revelando unas arrugas profundas alrededor de sus ojos. El placer es mío, señorita María. Quería darle la bienvenida y ofrecerle mi ayuda si necesita algo. Mudarse siempre es un trabajo pesado. María sintió, agradecida por el gesto. Es muy amable de su parte. De hecho, estoy teniendo un poco de dificultad para colocar este estante. Quizás necesite una mano extra. Dicho y hecho, respondió don Ricardo con una sonrisa. Siempre estoy dispuesto a ayudar a una vecina en apuros. Además, así tengo una excusa para estirar las piernas. Entró a la casa, observando con curiosidad las cajas apiladas y los muebles desordenados. María lo guió hasta el salón, donde el estante esperaba pacientemente ser ensamblado. Mientras trabajaban juntos, intercambiaron pequeñas charlas. Don Ricardo le contó historias sobre el vecindario, sobre los vecinos amables y los eventos comunitarios. María le habló sobre su trabajo, sus pasatiempos y sus sueños para el futuro. La conversación fluyó con naturalidad, creando una atmósfera de camaradería y buena vecindad. Parecía un comienzo perfecto, una señal de que el Robledal sería un lugar donde se sentiría bienvenida y parte de una comunidad. Don Ricardo parecía un hombre amable y servicial, un vecino en el que se podía confiar.
La tarde transcurría sin contratiempos. Don Ricardo y María habían logrado montar el estante con relativa facilidad, entre risas y anécdotas. El ambiente era relajado y cordial. Estaban tomando un descanso, bebiendo limonada en la cocina de María, cuando la conversación tomó un giro inesperado. María estaba contando sobre su trabajo como voluntaria en un programa de alfabetización para niños inmigrantes. Le apasionaba ayudar a estos niños a aprender inglés y a integrarse en la comunidad. Don Ricardo escuchaba atentamente, asintiendo de vez en cuando. Pero de repente, su rostro se endureció y su mirada se volvió fría. Es admirable que ayude a esa gente, dijo don Ricardo, con un tono que ya no era cálido y amigable. Pero a veces me pregunto si realmente aprecian lo que este país les ofrece. María frunció el ceño, sintiendo una punzada de incomodidad. ¿A qué se refiere, don Ricardo? Me refiero a que muchos de ustedes vienen aquí a aprovecharse de nuestros recursos, sin contribuir realmente a la sociedad, respondió don Ricardo, su voz cargada de prejuicio. Ustedes no sirven a este país como nosotros lo hemos hecho. El comentario golpeó a María como un balde de agua fría. Las palabras de don Ricardo eran como puñales afilados, clavándose en su corazón. Sintió que la sangre le hervía en las venas, pero se esforzó por mantener la calma. Don Ricardo, no creo que eso sea justo, respondió María, tratando de controlar su voz temblorosa. Yo trabajo duro, pago mis impuestos y contribuyo a la comunidad. Y conozco a muchas personas que también lo hacen. Pero don Ricardo no parecía dispuesto a escuchar. Su rostro estaba rojo de ira, y sus ojos brillaban con resentimiento. El comentario racista resonó en la cocina, llenando el espacio con una tensión palpable. El ambiente de camaradería y buena vecindad que habían construido se había desvanecido en un instante, reemplazado por una frialdad glacial. María se sintió profundamente herida y decepcionada. El hombre que había parecido tan amable y servicial se había revelado como alguien lleno de prejuicios y resentimiento. La ilusión de un comienzo perfecto en el Robledal se había roto en 1000 pedazos. El silencio que siguió al comentario de don Ricardo era ensordecedor. María estaba paralizada, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Una mezcla de sorpresa, confusión y dolor la invadió. ¿Cómo podía alguien que parecía tan amable y servicial albergar tales prejuicios? ¿Qué había hecho ella para merecer semejante ofensa? La sorpresa fue la primera emoción en manifestarse. María nunca se había enfrentado a un racismo tan directo. Había leído sobre ello, lo había visto en las noticias, pero nunca lo había experimentado en carne propia. La idea de que alguien pudiera juzgarla y despreciarla por su origen era algo ajeno a su experiencia. Luego llegó la confusión. ¿Por qué don Ricardo había dicho eso? ¿Qué lo había motivado a hacer un comentario tan hiriente? ¿Acaso la veía como una amenaza? ¿La consideraba menos valiosa por ser diferente? Las preguntas se arremolinaban en su cabeza, sin encontrar respuesta. Finalmente, el dolor se apoderó de ella. Las palabras de don Ricardo habían lastimado profundamente a María. Sentía como si le hubieran arrancado una parte de su identidad. Se sintió vulnerable, expuesta y desprotegida. La ilusión de un hogar seguro y acogedor se había desvanecido, dejando tras de sí un vacío amargo. A pesar de la tormenta de emociones que la embargaba, María se esforzó por mantener la compostura. Sabía que reaccionar con ira o frustración solo empeoraría la situación. Respiró hondo, tratando de calmar su corazón acelerado, y decidió responder con calma y dignidad. Don Ricardo, dijo María, con la voz firme aunque temblorosa, sus palabras me han ofendido profundamente. Yo respeto a este país y a su gente, y no creo que sea justo que me juzgue por mi origen. Se levantó de la silla y caminó hacia la puerta, indicando que la conversación había terminado. Le agradezco su ayuda con el estante, añadió, con un tono cortés pero distante. Pero creo que es mejor que se marche. Don Ricardo pareció sorprendido por la reacción de María. Su rostro mostraba una mezcla de arrepentimiento y confusión.
Balbuceó unas disculpas incoherentes, pero María no estaba dispuesta a escucharlas. Necesitaba tiempo para procesar lo que había sucedido y para decidir cómo actuar en el futuro. Cerró la puerta tras don Ricardo, sintiendo un peso enorme sobre sus hombros. La bienvenida a El Robledal había sido todo menos acogedora. Los días siguientes fueron tensos. María evitó a don Ricardo, sintiéndose incómoda y desilusionada cada vez que lo veía en la distancia. La sonrisa que antes le dirigía se había convertido en una mirada fría y distante. El Robledal ya no se sentía como el lugar seguro y acogedor que había imaginado. Una semana después del incidente, María estaba regando las flores en su jardín cuando escuchó una voz detrás de ella. Era don Ricardo. María suspiró y se preparó para una confrontación incómoda. María, necesito hablar contigo, dijo don Ricardo, con un tono de voz suave y arrepentido. María se giró lentamente, manteniendo una distancia prudente. ¿Qué quiere, don Ricardo? Sé que lo que dije fue imperdonable, respondió don Ricardo, con la mirada fija en el suelo. He estado pensando mucho en ello y me doy cuenta de que estaba equivocado. Mis prejuicios me cegaron. María cruzó los brazos sobre el pecho, escéptica ante las palabras de don Ricardo. ¿Cree que unas simples disculpas pueden borrar lo que dijo? No, no lo creo, respondió don Ricardo, levantando la vista para mirarla a los ojos. Sé que tengo que hacer algo más para demostrarle que lo siento de verdad. Don Ricardo se quedó en silencio por un momento, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Luego, respiró hondo y se quitó la gorra de béisbol que llevaba puesta. Quiero mostrarle algo, dijo don Ricardo, extendiendo la mano hacia el bolsillo de su camisa. Sacó una pequeña caja de terciopelo y la abrió con cuidado. Dentro de la caja, sobre un lecho de satén blanco, descansaba una medalla de color púrpura con un ribete blanco. Era una medalla púrpura, un reconocimiento otorgado a los miembros de las Fuerzas Armadas que han sido heridos o muertos en combate. María se quedó sin aliento, observando la medalla con asombro. No podía creer lo que estaba viendo. Esta es mi medalla púrpura, dijo don Ricardo, con la voz temblorosa por la emoción. La recibí por mis heridas en Vietnam. Serví a este país con honor y sacrificio. Perdí a muchos amigos en la guerra. Y luego, volví a casa y me encontré con que la gente me despreciaba. Me sentí traicionado. Quizás por eso reaccioné de esa manera contigo. No es una excusa, pero quería que supieras mi historia. La revelación de don Ricardo dejó a María en un estado de confusión aún mayor. La imagen del hombre que había hecho un comentario racista y la del veterano condecorado se superponían en su mente, creando un conflicto interno que la atormentaba. Por un lado, no podía olvidar las palabras hirientes de don Ricardo. El comentario racista había sido una agresión a su identidad y a su dignidad. No podía justificar ni minimizar el daño que había causado. Seguía sintiendo el dolor y la decepción de haber sido juzgada y despreciada por su origen. Pero, por otro lado, ahora sabía que don Ricardo era un veterano de guerra que había servido a su país con valentía y sacrificio. Había arriesgado su vida, había sufrido heridas graves y había perdido a muchos amigos en combate. Había pagado un alto precio por su servicio. ¿Cómo podía ignorar su sacrificio? ¿Cómo podía seguir viéndolo como un simple racista? La medalla púrpura era un símbolo de su valor y de su compromiso con su país. Era una prueba de que don Ricardo había servido a su nación, a pesar de sus prejuicios y de sus errores. María se preguntaba si su experiencia en la guerra había contribuido a sus prejuicios. Había sido testigo de cosas horribles que lo habían endurecido y lo habían llevado a generalizar sobre ciertos grupos de personas. María sentía una profunda empatía por don Ricardo. Sabía que la guerra podía dejar cicatrices profundas, tanto físicas como emocionales. Sabía que muchos veteranos luchaban contra el estrés postraumático, la depresión y la ansiedad. Se preguntaba si don Ricardo era uno de ellos. Pero al mismo tiempo,
No podía permitir que su empatía la cegara ante el hecho de que don Ricardo había hecho un comentario racista. No podía justificar su comportamiento ni minimizar el daño que había causado. Tenía que encontrar una manera de reconciliar la imagen del veterano con la del hombre que había herido sus sentimientos. El conflicto interno de María era intenso y doloroso. Se sentía dividida entre su deseo de perdonar y su necesidad de justicia. No sabía cómo resolver este dilema. Necesitaba tiempo para procesar lo que había sucedido y para decidir cómo actuar en el futuro. La situación era mucho más complicada de lo que había imaginado. La mente de María era un torbellino de pensamientos y emociones. No podía simplemente ignorar lo que había sucedido, ni podía seguir viéndolo a don Ricardo como un simple racista. Necesitaba entender. Necesitaba saber más sobre su historia, sobre sus motivaciones, sobre sus experiencias. Decidió que la única manera de resolver su conflicto interno era investigar más sobre la vida de don Ricardo. Comenzó buscando información en Internet. Introdujo el nombre de don Ricardo en un motor de búsqueda, esperando encontrar algún registro de su servicio militar. Para su sorpresa, encontró varios artículos de periódicos locales que mencionaban su nombre. Uno de ellos relataba su heroico servicio en Vietnam, describiendo cómo había salvado la vida de varios compañeros soldados en una emboscada. Otro artículo hablaba de su lucha contra el estrés postraumático y de su participación en un grupo de apoyo para veteranos. María se sintió conmovida por lo que leyó. Empezaba a comprender el dolor y el sufrimiento que don Ricardo había experimentado. Empezaba a entender por qué se había vuelto tan amargado y desconfiado. Pero también se dio cuenta de que su historia no justificaba su comentario racista. No podía usar su trauma como excusa para herir a otros. Luego, María decidió hablar con otros vecinos para obtener más información sobre don Ricardo. Descubrió que era un miembro respetado de la comunidad, conocido por su amabilidad y su disposición a ayudar a los demás. Muchos vecinos lo describieron como un hombre solitario, pero siempre dispuesto a echar una mano cuando se necesitaba. Un vecino le contó que don Ricardo había perdido a su esposa hace varios años y que nunca se había recuperado de su muerte. Otro vecino le dijo que don Ricardo había sido voluntario en un comedor social durante muchos años, sirviendo comidas a personas sin hogar. Cuanto más aprendía sobre don Ricardo, más compleja se volvía la imagen que tenía de él. Ya no lo veía como un simple racista, sino como un ser humano con sus propias heridas, sus propias luchas y sus propias contradicciones. Empezaba a sentir una profunda compasión por él, pero también seguía sintiendo el dolor y la decepción de su comentario racista. María sabía que la búsqueda de entendimiento no sería fácil. Sabía que tendría que enfrentarse a sus propios prejuicios y a sus propias ideas preconcebidas. Pero estaba decidida a seguir adelante, a pesar de los obstáculos. Creía que la única manera de construir un futuro mejor era comprender el pasado y aprender de nuestros errores. La investigación de María la llevó a profundizar en los detalles del servicio militar de don Ricardo. Descubrió que se había alistado voluntariamente en el ejército a los 18 años, impulsado por un sentido del deber y un deseo de servir a su país. Había sido enviado a Vietnam en 1968, en pleno apogeo de la guerra. María leyó relatos de sus compañeros soldados, quienes lo describían como un hombre valiente y leal, siempre dispuesto a arriesgar su vida por los demás. Se enteró de que don Ricardo había participado en numerosas batallas y había sido herido en varias ocasiones. La herida que le valió la medalla púrpura fue particularmente grave. Durante una emboscada, una granada explotó cerca de él, hiriéndolo en el pecho y en la pierna. A pesar de sus heridas, don Ricardo había logrado arrastrar a un compañero herido a un lugar seguro, salvándole la vida. María también descubrió que don Ricardo había presenciado horrores indescriptibles en Vietnam. Había visto morir a sus amigos, había sido testigo de la brutalidad de la guerra y había experimentado la pérdida y el sufrimiento en primera persona. Estas experiencias lo habían marcado profundamente, dejándole cicatrices emocionales que nunca sanaron por completo. Después de regresar a casa,
don Ricardo había luchado contra el estrés postraumático, la depresión y la ansiedad. Había tenido pesadillas recurrentes y flashbacks de la guerra. Se sentía aislado y incomprendido. Le resultaba difícil adaptarse a la vida civil. María se enteró de que don Ricardo había buscado ayuda profesional, pero el tratamiento no había sido del todo efectivo. Había encontrado consuelo en un grupo de apoyo para veteranos, donde podía compartir sus experiencias con personas que entendían por lo que estaba pasando. A pesar de sus luchas, don Ricardo había logrado construir una vida significativa después de la guerra. Había encontrado trabajo como mecánico y se había casado con una mujer maravillosa que lo amaba y lo apoyaba. Habían tenido 2 hijos y habían formado una familia feliz. Pero la muerte de su esposa, hace varios años, había vuelto a abrir viejas heridas. Don Ricardo se había hundido en la depresión y se había aislado del mundo. Había perdido la esperanza y la alegría de vivir. La historia de don Ricardo era una historia de valor, sacrificio, sufrimiento y pérdida. Era una historia que conmovió profundamente a María y la hizo comprender mejor sus prejuicios y su comentario racista. Empezaba a ver a don Ricardo como un ser humano complejo y vulnerable, marcado por la guerra y por la tragedia. Pero también sabía que su historia no justificaba su comportamiento. Todavía tenía que encontrar una manera de reconciliar su empatía con su necesidad de justicia. Con una comprensión más profunda de la historia de don Ricardo, María decidió que era hora de acercarse a él nuevamente. Sabía que no sería fácil, pero creía que era importante intentar construir un puente de entendimiento. No quería vivir en un vecindario donde reinara la hostilidad y el resentimiento. Comenzó con pequeños gestos. Le dejaba galletas caseras en su porche, le ofrecía ayuda con las tareas del jardín y le saludaba con una sonrisa cuando lo veía en la calle. Don Ricardo respondía con amabilidad, pero se mantenía distante y reservado. Un día, mientras María estaba rastrillando las hojas en su jardín, don Ricardo se acercó y le ofreció su ayuda. Trabajaron juntos en silencio durante un rato, hasta que María rompió el hielo. Don Ricardo, dijo María, con un tono de voz suave y respetuoso, me gustaría entender por qué dijo lo que dijo. Sé que ha pasado por muchas cosas difíciles, pero sus palabras me hirieron profundamente. Don Ricardo suspiró y se apoyó en el rastrillo. María, no sé qué decir. Estaba equivocado. Mis prejuicios me cegaron. He vivido toda mi vida creyendo ciertas cosas, y es difícil cambiar. María asintió, comprendiendo lo que decía. Pero es importante intentarlo, respondió María. Todos tenemos prejuicios, pero tenemos que ser conscientes de ellos y esforzarnos por superarlos. A partir de ese día, María y don Ricardo comenzaron a tener conversaciones más profundas y significativas. María le preguntaba sobre su experiencia en la guerra, sobre sus luchas contra el estrés postraumático y sobre sus miedos y prejuicios. Don Ricardo se mostraba cada vez más abierto y honesto. Le contó a María sobre sus experiencias en Vietnam, sobre la brutalidad de la guerra y sobre el racismo que había presenciado. Le confesó que había llegado a creer que algunas personas eran menos valiosas que otras. María escuchaba atentamente, sin juzgarlo ni interrumpirlo. Le preguntaba sobre sus motivaciones y sobre sus sentimientos. Le hacía ver cómo sus prejuicios habían afectado a otras personas. Poco a poco, don Ricardo comenzó a cuestionar sus propias creencias. Empezó a darse cuenta de que sus prejuicios eran irracionales e injustos. Empezó a ver a María como una persona, no como un estereotipo. María también aprendió mucho de don Ricardo. Comprendió mejor el dolor y el sufrimiento de los veteranos de guerra. Se dio cuenta de la importancia de escuchar a los demás y de tratar de comprender sus perspectivas. Aprendió que el diálogo y la empatía son las claves para superar los prejuicios y construir una sociedad más justa e inclusiva. Las conversaciones entre María y don Ricardo se volvieron más frecuentes y sinceras. Don Ricardo comenzó a mostrar un verdadero arrepentimiento por sus palabras y a reconocer el daño que había causado.
Se dio cuenta de que sus prejuicios no solo eran injustos, sino que también le impedían ver la riqueza y la diversidad del mundo que lo rodeaba. Un día, mientras estaban sentados en el porche de María, tomando un café, don Ricardo le dijo: María, quiero que sepas que lamento profundamente lo que te dije. Me avergüenzo de mis palabras. No debí haberte juzgado por tu origen. Tú eres una persona valiosa y mereces mi respeto. María sintió que las palabras de don Ricardo eran sinceras y genuinas. Vio en sus ojos el arrepentimiento y la humildad. Empezaba a creer que la reconciliación era posible. Don Ricardo, respondió María, agradezco sus disculpas. Sé que no es fácil reconocer los errores. Pero me alegra ver que está dispuesto a cambiar. Don Ricardo asintió con la cabeza. He aprendido mucho de ti, María. Me has enseñado a ver el mundo con otros ojos. Me has mostrado que los prejuicios son una barrera que nos impide conectar con los demás. Don Ricardo comenzó a participar en actividades comunitarias y a relacionarse con personas de diferentes orígenes. Se unió a un grupo de lectura donde se discutían libros sobre la diversidad cultural y la justicia social. Se ofreció como voluntario en un centro de ayuda para inmigrantes, donde pudo conocer a personas de diferentes países y aprender sobre sus culturas. María se sintió orgullosa de don Ricardo. Vio cómo se transformaba en una persona más abierta, tolerante y compasiva. Se dio cuenta de que el cambio era posible, incluso para alguien que había vivido tantos años con prejuicios arraigados. Pero también sabía que el camino hacia la reconciliación sería largo y difícil. Había heridas profundas que sanar y prejuicios que superar. Tendrían que seguir trabajando juntos, con paciencia y perseverancia, para construir un futuro mejor. A pesar de los desafíos, María se sentía optimista. Creía que su amistad con don Ricardo era un ejemplo de cómo el diálogo, la empatía y la comprensión podían superar las barreras del prejuicio y construir puentes de entendimiento. Estaba decidida a seguir trabajando por un mundo más justo e inclusivo, donde todas las personas fueran valoradas y respetadas, independientemente de su origen. Inspirados por su creciente amistad y su deseo de promover la inclusión en el vecindario, María y don Ricardo decidieron embarcarse en un proyecto comunitario. Querían crear un espacio donde todos los vecinos, independientemente de su origen, pudieran sentirse bienvenidos, respetados y valorados. Después de reflexionar sobre varias ideas, decidieron organizar un festival cultural en el parque del vecindario. El festival sería una celebración de la diversidad cultural de El Robledal, con música, comida, bailes y artesanías de diferentes países. María y don Ricardo se reunieron con otros vecinos para presentarle su idea. Al principio, algunos se mostraron escépticos. Recordaban el comentario racista de don Ricardo y no estaban seguros de si podían confiar en él. Pero María defendió a don Ricardo con pasión. Les contó sobre su transformación, sobre su arrepentimiento y sobre su compromiso con la inclusión. Les explicó que don Ricardo estaba dispuesto a trabajar duro para reparar el daño que había causado. Poco a poco, los vecinos comenzaron a cambiar de opinión. Vieron que María y don Ricardo estaban genuinamente comprometidos con el proyecto y que tenían una visión clara de lo que querían lograr. Decidieron darles una oportunidad. María y don Ricardo trabajaron incansablemente para organizar el festival. Consiguieron patrocinadores, reclutaron voluntarios, contactaron a artistas y artesanos y promocionaron el evento en todo el vecindario. Don Ricardo, utilizando sus habilidades de carpintero, construyó un escenario para las presentaciones musicales y puestos para los vendedores de comida y artesanías. María, con su talento para la organización, coordinó los horarios de las presentaciones, gestionó el presupuesto y se encargó de la logística del evento. El día del festival amaneció soleado y brillante. Los vecinos comenzaron a llegar temprano, ansiosos por participar en la celebración. El parque se llenó de música, risas y aromas deliciosos. Había puestos de comida de México, Italia, China, India y muchos otros países.
Había presentaciones de música folclórica, bailes tradicionales y espectáculos de marionetas. Había talleres de artesanía donde los niños podían aprender a hacer máscaras, pintar cuadros y tejer pulseras. María y don Ricardo se sintieron abrumados por la respuesta positiva del vecindario. Vieron cómo los vecinos de diferentes orígenes se unían para celebrar la diversidad cultural de El Robledal. Se dieron cuenta de que su proyecto estaba haciendo una diferencia real. El Festival Cultural tuvo un impacto profundo y duradero en El Robledal. No solo fue un evento divertido y entretenido, sino que también transformó la forma en que los vecinos se relacionaban entre sí. Después del festival, la gente comenzó a verse con otros ojos. Dejaron de lado los prejuicios y los estereotipos y comenzaron a apreciar la riqueza y la diversidad de su comunidad. Se dieron cuenta de que todos tenían algo valioso que aportar. Los niños jugaban juntos en el parque, sin importar su origen o su idioma. Los adultos se reunían para compartir historias y experiencias. Los vecinos se ayudaban mutuamente con las tareas del hogar y los proyectos comunitarios. Se crearon nuevos grupos y organizaciones en el vecindario. Se formó un club de lectura donde los vecinos discutían libros sobre la diversidad cultural y la justicia social. Se organizó un grupo de apoyo para inmigrantes, donde se les brindaba ayuda con el idioma, la vivienda y el empleo. Se creó un programa de tutoría para niños de bajos ingresos, donde se les brindaba apoyo académico y emocional. Don Ricardo se convirtió en un miembro activo de la comunidad. Se unió al consejo vecinal y trabajó incansablemente para mejorar la calidad de vida de todos los residentes. Utilizó sus habilidades de carpintero para construir parques infantiles, reparar casas y renovar edificios comunitarios. Se convirtió en un mentor para jóvenes problemáticos, a quienes les brindaba apoyo y orientación. María se convirtió en una defensora de los derechos de los inmigrantes y de las minorías. Organizó campañas de concientización sobre el racismo y la discriminación. Se unió a organizaciones de defensa de los derechos civiles y luchó por la igualdad de oportunidades para todos. El Robledal se convirtió en un ejemplo de comunidad inclusiva y tolerante. Otros vecindarios comenzaron a seguir su ejemplo, organizando festivales culturales, creando grupos de apoyo y promoviendo la diversidad. María y don Ricardo se convirtieron en modelos a seguir para otras personas. Demostraron que el diálogo, la empatía y la comprensión pueden superar las barreras del prejuicio y construir un mundo mejor. Su historia inspiró a otros a luchar por la justicia, la igualdad y la inclusión. El Robledal ya no era solo un vecindario tranquilo y apacible. Se había transformado en un lugar donde todos se sentían bienvenidos, respetados y valorados. Se había convertido en un hogar para todos. A medida que trabajaban juntos en el proyecto comunitario, María y don Ricardo desarrollaron una amistad genuina e inesperada. Lo que había comenzado como una relación tensa y conflictiva se había transformado en un vínculo profundo y significativo. Aprendieron a respetarse mutuamente, a valorar sus diferencias y a apoyarse en los momentos difíciles. Compartieron historias, risas y lágrimas. Se convirtieron en confidentes y en compañeros. María admiraba la valentía, la honestidad y la humildad de don Ricardo. Se sentía inspirada por su compromiso con la inclusión y su deseo de hacer del mundo un lugar mejor. Aprendió mucho de su experiencia en la guerra, de su lucha contra el estrés postraumático y de su sabiduría. Don Ricardo admiraba la compasión, la inteligencia y la determinación de María. Se sentía agradecido por su paciencia, su comprensión y su apoyo. Aprendió mucho de su cultura, de su perspectiva y de su activismo. Descubrieron que tenían mucho en común, a pesar de sus diferencias de edad, origen y experiencia. Ambos valoraban la familia, la amistad y la comunidad. Ambos creían en la importancia de la justicia, la igualdad y la inclusión. Ambos estaban comprometidos con hacer del mundo un lugar mejor. Pasaban horas conversando en el porche de María, tomando café y disfrutando de la compañía del otro. Hablaban de todo, desde política y religión hasta libros y películas.
Compartían sus alegrías y sus tristezas. Se apoyaban mutuamente en los momentos difíciles. Don Ricardo se convirtió en una figura paterna para María. La aconsejaba sobre sus problemas laborales y personales. La ayudaba con las tareas del hogar y los proyectos de bricolaje. La llevaba a pescar y a acampar. María se convirtió en una figura materna para don Ricardo. Lo animaba a cuidarse, a comer sano y a hacer ejercicio. Lo llevaba al médico y al dentista. Lo acompañaba a las reuniones del grupo de apoyo para veteranos. Su amistad era un ejemplo de cómo las personas pueden superar las barreras del prejuicio y construir puentes de entendimiento. Demostraron que la edad, el origen y la experiencia no importan cuando hay respeto, empatía y voluntad de aprender el uno del otro. Su amistad era un testimonio del poder del amor y de la compasión. Era una prueba de que el mundo puede ser un lugar mejor si estamos dispuestos a abrir nuestros corazones y nuestras mentes. La historia de María y don Ricardo es un recordatorio poderoso de la importancia del diálogo, la empatía y la comprensión para superar los prejuicios y construir una sociedad más justa e inclusiva. Nos enseña que todos tenemos prejuicios, pero que podemos aprender a reconocerlos, a cuestionarlos y a superarlos. Nos muestra que el cambio es posible, incluso para aquellos que han vivido toda su vida con creencias arraigadas. Nos inspira a abrir nuestros corazones y nuestras mentes, a escuchar a los demás y a tratar de comprender sus perspectivas. La historia de María y don Ricardo nos recuerda que todos somos seres humanos, con nuestras propias heridas, nuestras propias luchas y nuestras propias contradicciones. Nos enseña a ser compasivos con nosotros mismos y con los demás. Nos demuestra que la amistad puede surgir en los lugares más inesperados y que el amor puede superar las barreras más difíciles. Nos anima a construir puentes de entendimiento y a trabajar juntos por un mundo mejor. En un mundo cada vez más polarizado y dividido, la historia de María y don Ricardo es un faro de esperanza. Nos recuerda que el diálogo, la empatía y la comprensión son las claves para construir una sociedad más justa e inclusiva. Nos enseña que todos tenemos un papel que desempeñar en la lucha contra el prejuicio y la discriminación. Podemos comenzar por examinar nuestros propios prejuicios, por escuchar a las personas que son diferentes a nosotros y por defender a aquellos que son víctimas de la injusticia. Podemos unirnos a organizaciones de defensa de los derechos civiles, participar en campañas de concientización y apoyar políticas que promuevan la igualdad de oportunidades para todos. Podemos enseñar a nuestros hijos a ser tolerantes, compasivos y respetuosos con los demás. Podemos crear un mundo donde todos se sientan bienvenidos, respetados y valorados, independientemente de su origen, su raza, su religión, su género o su orientación sexual. La historia de María y don Ricardo es una invitación a la acción. Nos anima a convertirnos en agentes de cambio y a construir un futuro mejor para todos. Nos recuerda que el mundo que queremos es posible, si estamos dispuestos a trabajar juntos para lograrlo. El Robledal se había convertido en un verdadero hogar para todos sus vecinos, un ejemplo brillante de lo que la empatía y la comprensión pueden lograr.